¿Si comiste o no comiste? Entonces vamos a iniciar con el video. ¿Listo? Your step, 'cause I'm in love. De los 5 te devuelvo 50 y 20. I'm coming for you, baby. Yes, I'm coming after you. I don't even know if you to sing the things I do. I'm coming for you, baby. Yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí.
te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, chicos, creo que el audio no se escuchó, ¿cierto? Sí, sí se escuchó. Ah, bueno, algunos no lograron escucharlo, pero bueno, los dejo entonces con mi compañera Gloria Carvajal, que nos estará entonces acompañando en esta primera parte. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Walter? Gracias a Dios. ¿Usted? Bueno, saludo a todos los que están conectados en este momento. La idea de hoy es que queremos tener pues como una charla con ustedes, empezando una serie de talleres para los cuales nos hemos preparado y tratando de aportar desde la virtualidad como a todo esto que nos atañe. Para nosotros no ha dejado de ser importante
el hecho de poder seguir acompañándolos aún en esta situación y de la manera como lo venimos haciendo. Me he dado cuenta a través de los chats y de los mensajes que Maida les comparte y las respuestas que ustedes dan, de los niveles de compromiso que tienen ustedes con respecto a este proceso. Quisimos retomar el primer taller, esta vez nuevamente el primer taller que hicimos cuando recién comenzábamos la estrategia de inclusión laboral. Para nosotros es muy importante poder tener claridad respecto a lo que ustedes en este momento puedan estar viviendo, y pensamos que si nosotros partimos de las claridades que se dan respecto a realmente tener una condición de discapacidad o no, pues yo pienso que ese es un muy buen punto para que ustedes empiecen a revisarse un poco de qué manera su actividad beneficia o no, digamos, las acciones que hacen en el día a día. Si es pertinente, si es bueno, si es ¿cómo les digo yo a ustedes? Necesario que ustedes de alguna forma sigan viendo su vida en torno a una condición que finalmente lo único que hace es limitar más su desempeño. Entonces, hoy vamos a conocer muy a fondo el concepto de discapacidad. Vamos a hablar un poco de su historia, vamos a hablar un poco de dónde sale, vamos a hablar un poco de su interpretación y sobre todo de lo que tiene que ver con el contexto, qué es lo que realmente hace que exista una condición de discapacidad, para que podamos entender muy bien a qué nos estamos enfrentando y cómo desde lo que hoy aprendamos podamos generar de pronto unos cambios en la vida que nos permitan sentirnos un poco más, ¿qué les digo yo? Activos, que nos den como los argumentos para poder estar más dispuestos y sobre todo claros en lo que ustedes quieren para su vida y de qué manera acomodarse, ¿cierto? De qué manera poder hacer los ajustes. Bueno, empecemos entonces con el tema, ¿sí? Y tenemos que decir que la discapacidad es un tema que ha cobrado mayor importancia cada vez que se puedan, digamos, avanzar en conocer un poco más respecto a esto. Resulta que históricamente las personas con discapacidad eran, en un primer momento, antes de la era pues, de Cristo, todo esto era un tema realmente desconocido y consideraban que las personas con discapacidad o que nacían con alguna diferencia o con algún defecto no debían hacer parte de sus comunidades. Entonces eran despreciadas, rechazadas, inclusive a veces eliminadas, ¿sí? Se les consideraba que no podían aprender nada, inclusive pensaban que era obra del demonio o del diablo el hecho de que una persona naciera con alguna diferencia. Entonces, en esta época se dieron muchos los infanticidios, se dieron mucho actitudes con estas personas que lo único que querían era que murieran, las dejaban en sitios donde no tuvieran ningún tipo de atención, un desierto, un bosque, y las dejaban así a libre albedrío y muy probablemente pues sin ningún tipo de apoyo. Entonces estas personas en su mayoría morían, ¿sí? Cuando ya llega la era del cristianismo, pues el cristianismo entra a cuestionar y a condenar también la existencia de estas personas, considerándolas demoníacas, y constantemente eran sometidas a exorcismos porque creían pues que estaban poseídas por el demonio, ¿no? Bueno, llega un periodo más adelante donde ya no se deshacían de estas personas o las enviaban a la muerte, sino que
empezaron a aparecer ciertas entidades como los orfanatos, los manicomios, los nosocomios o inclusive prisiones a donde llevaban estas personas. No se les brindaba una atención específica y no había ningún tipo de planteamiento frente a lo que ellos pudieran aprender, o sea, algún tipo de entrenamiento o enseñarles algo. Ellos no lo consideraban porque pensaban que no podía ser, ¿cierto? Bueno, ya después de esta parte, la siguiente, ya después de esta parte, aparece entonces lo que es a finales del siglo XVII, ¿sí? Y entre el siglo XVII y el siglo XX, aparecen entonces lo que eran en las guerras mundiales, ¿cierto? Entonces, bueno, habían sitios donde ellos iban a ser entrenados como en centros y empezaron a promover otro tipo como de acciones. Ya llega la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde ahí empezamos a tener unos avances significativos en la atención, porque debido a las consecuencias de la guerra, muchas personas quedaron mutiladas, quedaron con problemas cognitivos, con problemas mentales, con amputaciones, con lesiones graves que ameritaban la implementación de algún tipo de apoyo o de ayuda. Es así como en esta época empiezan a aparecer los primeros diseños de sillas de ruedas, de bastones, de muletas, inclusive hasta de prótesis que reemplazaban un miembro. Entonces, en esta época digamos que fue como importante empezar a considerar a este tipo de personas y desde ahí se empieza a gestar un cambio de pensamiento frente a lo que ellos necesitaban, ¿sí? En un congreso que se dio en el año 1968, se empezó a hablar de una palabra que era la, entre comillas, normalidad, y que estas personas consideraban que estas personas deberían compartir la vida cotidiana con la sociedad, tratando de hacer un trabajo que los acercara más a ser, entre comillas, normales, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, ya empiezan como la aparición de cosas más específicas. Ya a finales del siglo XX empiezan a haber centros especializados, lo que antes llamábamos centros de educación especial o centros de rehabilitación. Las personas empezaron a ser atendidas con un poco más de claridad y sobre todo pensando en la posibilidad de mejorar su vida. Pensaban y planteaban que la discapacidad era permanente e inmodificable y que ese tipo de personas deberían estar separadas de la sociedad. Sin embargo, uno de los primeros ejercicios que se hizo y que de pronto dio pie a unos conocimientos claros respecto a la atención de chicos con discapacidades intelectuales o mentales, es un ejercicio, un experimento que hizo un pedagogo que se llamaba Jean Itard. Él planteaba que todos los seres humanos eran susceptibles de educabilidad y resulta que en Francia, en una parte de unos bosques que se llamaban Aveyron, encontraron un niño. Al parecer ese niño se había desprendido pues de sus padres y ahí él quedó pues a merced de lo que él mismo pudiera como vivir. Se dice pues que los animales lo cuidaron y ya, digamos, unos años más adelante, tenía alrededor de 12 años cuando lo encontraron, se lo llevaron para la ciudad, intentaron generar algunas estrategias de atención y resulta pues que finalmente este chico muere porque no se pudo adaptar como al hábitat y al cambio de hábitat donde él estaba.
Este pedagogo intentó enseñarle cosas inicialmente sobre su autocuidado, que se bañara, que comiera solo, que se vistiera solo, pero fue muy difícil. Sin embargo, este intento dejó muy claro la necesidad de empezar a buscar qué acciones o qué alternativas se habían para poder darle atención y poder ayudar a las personas en situación de discapacidad. ¿Sí? Perdón, Gloria, discúlpame. Chicos, Hola. ¿están escuchando todos? Es que algunos me dicen que no te escuchan. Yo te estoy escuchando. Sí, yo estoy escuchando. ¿Alguien más Yo me también. escucha? Chicos, entonces Buenas debe tardes, ser algo... Fernando Maldonado y sí le escucho. Ok. Hola, Luis. Sí, señora, aquí estoy. Sí, señora, presente. Listo, Gloria, sigue. Ok. Bueno, chicos, resulta que a los que de pronto se han ido adheriendo, lo que queremos hacer hoy es poder darles a ustedes herramientas un poco más claras frente a esa palabrita y ese rotulito con el cual que nos denominan todavía y que pienso y al final lo vamos a concluir y que es una decisión dejar ese rótulo o no. Entonces, después ya de todo este contexto histórico y de toda esta historia que les conté, resulta que ya se empiezan a dar algunas, digamos, avances e investigaciones que dieran pie a lo que pudiera ser un modelo de clasificación médica para las personas con discapacidad. De ahí surge entonces el concepto actual. Ese concepto lo vamos a mirar con más detenimiento luego de que les cuente de dónde salió y cómo hicieron para llegar ahí las distintas entidades. Resulta que la Organización Mundial de la Salud es la organización que se encarga de todo lo que tiene que ver con la parte de salud, con la parte de intervención, generación de acciones que beneficien la calidad de vida, y sobre todo la vida digna para las personas. Resulta que esta Organización Mundial de la Salud empezó a recoger todas esas experiencias previas y como les contaba ahora, a partir de lo que determinó y las consecuencias que acarrearon la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues finalmente empezaron a decirse, bueno, esto es un grupo de personas que cada vez va creciendo, cómo podemos entrar a conocer un poco más de esto, cómo podemos empezar a generar acciones en beneficio de la atención. Entonces resulta que en el año 1980 se publica una clasificación que se denominó la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalía. Esta clasificación, si ustedes recuerdan hace muchos años, de pronto los más jóvenes no lo recuerden, pero habrán escuchado palabras como minusválido, como limitado, y el discapacitado sí se escucha más, pero imagínense que sale de esa época, pero estas otras palabras que les menciono en esa época eran muy mencionadas, ¿sí? Y empezaron a surgir. Entonces resulta que esta clasificación el por qué una lesión dejaba consecuencias, cómo entrar a ayudar a la persona cuando esta situación se presentaba. Entonces miren, en este cuadrito ustedes van a ver cómo lo hacían. Esto es, digamos que la clasificación, como su nombre lo indica, generó unas categorías, generó una clasificación donde a las personas con discapacidad se las ubicaban de acuerdo a las características de su lesión, las consecuencias de la enfermedad que tenía y obviamente de lo que generaba en las otras áreas, que era la desventaja social. Este modelo teórico es muy crítico, así que se limitaba solamente a entender a la persona como tal. Entonces es muy claro que esta situación empieza con una enfermedad o un trastorno, ¿sí? Una lesión medular a causa de un accidente, o perdieron la visión por consumir licor adulterado,
o resulta que estaban en una piscina y en un clavado se fracturó la columna a nivel cervical, entonces tuvo consecuencias pues graves para su cuerpo. Entonces se parte de entender cuál es esa deficiencia que genera esa enfermedad, ¿sí? Cuando ya se establece cuál es esa consecuencia a nivel de deficiencia que la enfermedad o el trastorno generó, pues sencillamente se concluye que hay una limitación de la actividad de la persona teniendo en cuenta esta parte afectada. Lo que se mira después es que se puede generar a raíz de esa situación una minusvalía, o sea, una desventaja desde lo social que va a afectar directamente a la persona, ¿sí? Entonces, aquí se incluyen 3 elementos importantes que se tenían en cuenta y es el órgano que se veía afectado, cómo esa afectación del órgano incide en un funcionamiento o en un desempeño de la actividad y cómo socialmente también la persona tenía pues consecuencias a raíz de esa situación, ¿cierto? Resulta que después de eso empezaron a hacer otros estudios porque se dieron cuenta que aparte de la salud, también habían otros aspectos que debían tenerse en cuenta para entender esa situación de la persona y obviamente poder generar otro tipo de alternativas. Resulta que empezaron a revisar otras clasificaciones de enfermedades, planteaban, por ejemplo, que la clasificación internacional de enfermedades solamente se limitaba a decir el nombre de la enfermedad, pero no aportaba nada para la atención a la población. Empezaron a cuestionar inclusive esta misma clasificación porque se decía que era solamente desde lo clínico y desde lo médico y como les decía ahorita no tenían en cuenta otros aspectos como del entorno, o sea, cómo era su desarrollo familiar, social, si esta persona estudiaba o no, si tenía recursos para mejorar su calidad de vida, en fin, todas esas condiciones alternas que todas las personas tenemos, esa clasificación no las tenía, ¿sí? Se basó mucho en la enfermedad y trataron de acomodar ahí todas las dificultades o todo tipo de problemas que tenían las personas. Es así como entonces decidieron sacar una nueva clasificación, buscando con ello dar con herramientas que pudieran mejorar la calidad de vida de las personas. Resulta entonces que aparece la clasificación internacional del funcionamiento de la salud. Algunos la llaman del funcionamiento y la participación. Este sistema valora, aparte de lo médico y lo clínico, valora entonces toda la parte del ambiente, del entorno, de cómo esa persona se ha desempeñado, cuáles son sus competencias, sus habilidades, para poder tener un desempeño acorde a unas exigencias sociales, ¿sí? Valora el grado de funcionamiento del individuo, es decir, cómo esa persona, aún teniendo la diferencia que tiene, se puede desempeñar, bien sea porque se lo permite, pero también porque tiene las capacidades potencial que es importante considerar y tener ahí en cuenta. De igual forma, es muy clave especificar que si bien son muchas las personas con discapacidad que pueden caer dentro de una categoría, es necesario respetar la individualidad. Es necesario saber que todas las personas con discapacidad no son iguales, ¿sí? Y que esa diferencia no parte de la condición de discapacidad, esa diferencia parte de su condición humana, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, esta clasificación fue presentada en la Asamblea Mundial de la Organización de la Salud en mayo del 2001.
se plantea que más allá de unos indicadores basados en la mortalidad, realiza valores centrados en la vida, las posibilidades de rehabilitación e integración. Empezaron también a mirar cómo el contexto tenía que empezar a hacer ajustes y acomodaciones para que las personas que tuvieran alguna diferencia en su desempeño, pues pudieran hacerlo en igualdad de condiciones a otros. Califica y valora aspectos que van más allá de la enfermedad y que incluyen la participación, la integración y la actividad. Es una clasificación que rescata la transculturalidad e internacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, a partir de esta clasificación, se entendió que es que personas con discapacidad vivían en todas partes del mundo y que no solo los servicios y las estrategias tenían que quedarse en los países que tuvieran cómo sustentarlas o cómo pagarlas, no, que esto tenía que ser transversal tanto desde la cultura como desde las fronteras de los países, porque la idea era generar estrategias que fueran benéficas para todos, independiente de dónde vivieran o a qué cultura pertenecieran, ¿sí? Este modelo también enfatizó la atención a la población con discapacidad desde unos aspectos biopsicosociales. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen en cuenta tanto la parte orgánica como la parte emocional, como la parte psicológica y el desempeño social. Vamos entonces, los objetivos de esta clasificación son muy importantes y son muy claros. Uno era brindar una base científica para poder entender los niveles de funcionalidad de las personas y poder establecer cómo era su estado de salud para poder diseñar las mejores estrategias de atención. El otro objetivo es establecer un lenguaje común. O sea, era necesario aquí poner en claro que todos teníamos que hablar el mismo lenguaje al referirnos a una situación como una condición de discapacidad. O sea, no podía ser que alguien se emitiera conceptos con unos lenguajes donde otras personas no lo entendieran. La idea era poder decir y poder establecer que a partir de esta clasificación internacional todos iban a utilizar el mismo lenguaje común. ¿Qué quiere decir eso? O es un ejemplo, hablar de personas con discapacidad, no de hablar de limitados o que el otro diga minusválidos. No, pero es que eso es lo mismo. No, no se trata de que sea lo mismo, sino que en este discurso ya viene la contemplación de aspectos más desde lo humano y desde lo ambiental que inciden en el desempeño de esa persona. Por eso es tan importante que cuando se refieran a personas con discapacidad lo hagan teniendo y antecediendo la palabra persona. Perdón, Gloria, hay alguien que tiene una pregunta. Dime. Redmi, no sé quién es Redmi, no lo veo. ¿Tienes una pregunta? ¿Y yo con quién hablo? Espérame que él no está hablando todavía. Hola, quien tenga la pregunta puede darla. Hola. 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 Hola, habla Omar Diosa. Hola, Ay, Omar. hola. Algunos dicen que el efecto, a ver, es que la discapacidad no es solamente física, sino también mental. Algunos tuvimos problemas, por ejemplo, en mi caso, yo tuve problemas de adicción, yo tuve problemas de consumo, yo tuve una limitación. Entonces, yo estoy en ese plan, yo estoy en ese cuadro. Me pregunto. Bueno, a ver, Omar, lo importante es que yo creo que con lo que ya enseguida te conteste o te cuente, vamos a contestar. ¿Por qué? Porque mira, por eso esta clasificación empieza a considerar esos aspectos de la persona que pudieran incidir en la aparición de la condición. Por ejemplo, tú tuviste consumo de sustancias psicoactivas, tendríamos que mirar. De todas maneras, yo creo que con lo que te voy a explicar vas a tener más claridad. Si al finalizar ahorita el aspecto que voy a hablar no te queda claro, volvemos a hablar de lo tuyo. Bueno, el otro objetivo era poder tener unos datos
y unas estadísticas claras de cómo estaba la situación a nivel del mundo de personas con discapacidad para poder definir qué acciones eran las más pertinentes, ¿sí? La otra era poder tener una codificación sistematizada para poder tener muy actualizadas las cifras siempre y establecer desde allí qué acciones podían hacer. Ahora, para empezar a contestarle a Omar su pregunta y para poder dar claridad respecto a esto, entonces hay 3 conceptos o 3 definiciones importantes que aparecen en esta clasificación y que van a sustentar lo que les vamos a contar. Entonces, por ejemplo, habla de el funcionamiento. Cuando yo digo clasificación internacional del funcionamiento, es que estoy hablando de cuáles son esas funciones corporales, de esas actividades y esos niveles de participación que tiene la persona, aún con la diferencia en su desempeño que tenga, aún con el tipo de discapacidad que tenga, cuál es ese funcionamiento que tiene la persona para poder partir de potencializar ese funcionamiento. De lo que se trata no es siempre de hablar de lo que falta, de lo que se trata es hablar de cuáles son esas capacidades residuales, esas otras capacidades y competencias que sí tengo en mí, que las tengo y que están funcionando bien para yo poder a partir de ahí hacer o lograr lo que yo me proponga. Entonces, la idea es que se habla más de funcionamiento y no de funciones. El funcionamiento ya tiene que ver con el desempeño de la persona en ciertas áreas y a partir del funcionamiento de su cuerpo, a partir del funcionamiento que tenga en las actividades y obviamente que beneficien la participación. El término de discapacidad aparece nuevamente en esta clasificación. ¿Por qué? Porque a partir de la deficiencia se genera una limitación en la actividad y lo que se plantea es que si bien es cierto, hay unas consecuencias de la deficiencia o de la enfermedad o del trastorno que se haya sufrido, se dan unas limitaciones en la actividad, pero la idea es que no restrinjan la participación de la persona en igualdad de condiciones en la sociedad. Entonces, aquí es donde de pronto empieza a haber un poco más de claridad respecto a lo que pensamos que es la discapacidad y a lo que yo les decía al principio es mirar si eso en realidad es lo que somos, ¿sí? A veces esos rótulos también generan como actitudes acordes que dejan de tener en cuenta lo realmente bueno que tenemos como seres humanos. Y también se incorpora el término de salud, ¿sí? Porque independiente de que se considera no solamente el desempeño de la persona, el funcionamiento, los entornos en donde esta persona vive, cómo es su participación, parte de una condición de salud. Sí, esta siempre va a partir de una condición de salud porque a partir de la condición de salud o del trastorno o de la enfermedad que va a haber una limitación o una restricción de la actividad donde vamos a necesitar o a veces rehabilitación o vamos a necesitar ayudas ortopédicas, ajustes razonables, en fin, todo eso. Ahora, aquí hay un mapita muy sencillo y es donde va, digamos, la claridad. Entonces, seguimos claros que en ambos modelos se parte de una condición de salud, se los acabo de explicar. Hay una afectación de la función o la estructura, ¿sí?, que genera esa deficiencia. Hay una afectación de la actividad o de varias actividades de acuerdo con el tipo de afectación que se tiene, ¿sí? Y que en la medida de lo posible, si esa actividad o limitación lo permite, va a haber una restricción de la participación, ¿cierto? Eso está claro y eso digamos que es algo que es lo que supuestamente pueda llegar a suceder. Todo está permeado por los factores contextuales y contextuales, ambientales y personales. ¿Qué quiere decir esto? Miren, todo este cuadro nos está mostrando que todo va completamente relacionado.
pero que hay dos factores importantes que inciden para que realmente exista una condición de discapacidad. Son fundamentales estos dos factores, los factores ambientales y los factores personales. Cuando hablamos de factores ambientales, es cuando sabemos que hay barreras, ¿sí?, en el entorno que no nos permiten desempeñarnos en igualdad de condiciones. Siempre se ha hablado y se le ha echado la culpa a los factores del entorno. Resulta que pocas veces hemos trabajado frente a la actitud personal para poder asumir o no esta nueva condición que nos llega y de qué manera enfrentarla. Y es aquí donde vamos a empezar a hacer un énfasis. Y May, nos devolvemos por favor al concepto para que ya los chicos me empiecen a entender un poco cómo aplica eso. Miren, Omar, ojo con esta parte. Dice, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones a los demás. Vamos a devolvernos un poquito. Miren, es un concepto que evoluciona. No es una categorización, no es una clasificación, no es un concepto estático que no cambie. Es algo que evoluciona y que nace cuando una persona con discapacidad, ¿sí?, o una persona que tenga una deficiencia, al desenvolverse en su entorno se encuentra con que hay barreras tanto del entorno como desde su actitud que evitan que pueda participar de forma plena y efectiva y en igualdad de condiciones a los otros. Vamos a ponerlo en palabras más coloquiales. Una discapacidad no lo hace el hecho de que las personas estén en silla de ruedas, tengan unas muletas, no vean, no escuchen. Ahí no nace la condición de discapacidad. La condición nace cuando yo, teniendo esa diferencia en el desempeño, ¿sí?, no tenga ni desde el entorno ni desde mi actitud personal las garantías para yo desempeñarme en igualdad de condiciones a otros. Entonces, ¿eso qué implica? Hay una persona que adquiere una lesión medular por un accidente. Se cayó de una moto, se accidentó en una moto. ¿Sí? Esa persona tuvo el accidente y por la lesión que tuvo quedó en silla de ruedas. ¿Ya? ¿Cuáles serían esas barreras del entorno que afectan a esa persona o que afectarían que esa persona se pueda desenvolver en igualdad de condiciones? Por ejemplo, la accesibilidad física, que de pronto viva en un tercer piso, que viva en un barrio donde para llegar a la avenida principal son solo escalas, ¿sí?, para mirar que en el barrio donde vive no hay transporte adaptado para personas en silla de ruedas, para llegar a su sitio de trabajo tiene que desplazarse mucho y no tiene cómo costear un transporte, que cuando llega a su entorno laboral resulta que su oficina queda en un tercer piso y no hay ascensor para llegar a ese espacio. Pero si además a eso le sumamos que esta persona se aísla y se cierra a vivir su mundo y las personas que antes lo acompañaban ya no lo acompañan, ¿sí? Y si ante eso también tenemos una actitud de querer merecernos todo sin hacer ningún esfuerzo, obviamente que esta persona, ¿qué va a pasar? O sea, esta persona va a tener una condición de discapacidad que es esa condición que limita, que obstruye el hecho de que podamos, a pesar de tener una deficiencia en el desempeño, poder seguir adelante, así sea con los ajustes y con las ayudas que se requieran para que yo pueda participar activamente. Y esa situación entonces empieza a ver que no solamente las barreras del entorno, bien sea desde barreras físicas, barreras desde la información, todo tipo de barreras, y la actitud personal, pues empieza también a generar. Entonces, ¿a dónde va la reflexión? Miren, muchachos, se los decía al principio. Miren, esto es un concepto que evoluciona. Siempre he pensado, y algunos, yo creo que la mayoría me han escuchado decir, que a veces los rótulos limitan más a la persona. Y cuando uno escucha tanto los apodos, los rótulos, el sobrenombre que le dicen, digamos que casi que se ajusta a nuestra manera de ser.
¿cierto? Entonces, decir que tenemos una discapacidad o decir que yo tengo una discapacidad también implica que estoy alimentando a un rótulo que me está limitando mi capacidad. ¿Por qué? Porque es que no es necesario que a Walter, con todo respeto, a poner un ejemplo contigo, a Walter le digan en la calle, ve, ahí viene el discapacitado Walter, ¿sí? ¿Qué diferencia habría si yo, que soy la misma persona que le acaba de decir el discapacitado Walter, le diga, ve, ahí viene Walter, ¿sí? Ahora, si nos basamos en el aspecto en donde todos estamos en igualdad de condiciones, ¿qué implica esto? Es que cuando hablamos de igualdad de condiciones, es que todos tengamos acceso a lo que todo el mundo tiene, a educación, a empleo, a salud, a tener una vivienda digna, a tener actividades deportivas y culturales, en fin. Entonces, ¿qué necesidad hay de estar anteponiendo la palabra discapacidad cuando dentro de nosotros está todo un potencial que es el que se necesita para poder lograr llegar hacia donde yo quiero? Entonces, mi reflexión hoy es, venga, sí, a veces nos acomodamos porque necesitamos escuchar que una convocatoria de empleo tiene que decir que es para discapacidad porque si no, no voy. O me tienen que decir que va a haber un partido donde las personas con discapacidad van a entrar gratis para yo poder ir a fútbol. No, o sea, es empezar también ustedes como seres humanos, empezar a concebirse, empezar a resignificar eso bueno que tienen y no pegarse del hecho de que es a partir de la discapacidad que van a lograr lo que se quiere, lo que se proyecta, cambiar su vida, mejorar las relaciones con los demás, conseguir un buen empleo, estudiar lo que yo quiera. No, ese no es el camino. Es que una categorización es para ayudar a entender, pero eso no quiere decir que se tenga que convertir en un modelo de vida. Ahí es donde radica entonces la diferencia. Ahora, Omar me preguntaba que si con el haber tenido consumo de sustancias psicoactivas pudo haber, digamos, afectado o contribuido a su condición de discapacidad. Pues a ver, la verdad, tú mismo tendrías que responderte en eso. La cosa es que habría que revisar y poder definir tu discapacidad. Pues la verdad, pensaría que dependiendo del tipo de discapacidad te pudiera afectar, pero más aún todavía lo que se busca es que clínicamente, de acuerdo al diagnóstico que te hayan dado, es poder definir si ese consumo pudo haber afectado o no. Omar, cuéntame, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú piensas, de acuerdo al tipo de discapacidad que tienes, que ese consumo pudo haberte afectado a ti? ¿Cambió algo en ti? Omar, ¿nos está escuchando? Omar, activa tu audio para poder escucharte. Sería que, bueno, de todas maneras, esperemos a ver si se conecta ahorita más tarde, pero cada caso hay que revisarlo desde una individualidad para poder determinar si eso es posible. Y aquí lo importante es mirar cuáles son esas capacidades residuales, cuáles son esas capacidades que no se afectaron para yo poder potencializarlas. ¿Listo? May, ¿tú nos vas a hablar de los tipos de discapacidad o lo vamos a dejar ahí? No, vamos entonces, sí, hablemos de los tipos de discapacidad porque también hace parte como de la pregunta que tenía Omar. Bueno, es importante que también sepamos cuáles son los tipos de discapacidad, más para tener la información y conocerlos, ¿cierto?
Entonces tenemos 5 tipos, que son la discapacidad física, donde entra todo lo que tiene que ver con la ausencia de los miembros superiores o inferiores, o el tener alguna limitación en el funcionamiento de nuestras manos o de nuestros pies o miembros inferiores que nos impidan, por ejemplo, caminar o, por ejemplo, levantar las manos y coger algún objeto, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las parálisis cerebral, no sé si han visto, por ejemplo, los chicos que están en silla de ruedas y que tienen dificultad para mover su cuerpo, ¿sí? Están las paraplegias. Las paraplegias es cuando yo no puedo mover, ¿sí?, mi cuerpo de la cintura hacia abajo, eso es una paraplegia, ¿sí? Y las amputaciones, ¿cierto? Entonces, son las personas que tienen que utilizar la silla de ruedas o los bastones o las prótesis en el caso de las amputaciones. Está también la discapacidad cognitiva, ¿sí?, que es la discapacidad en el cual aprendemos de manera un poco más lenta o de manera diferente, ¿sí? Desafortunadamente es una discapacidad que coloquialmente se le tienen muchísimos apodos, ¿sí? Y lo importante también es que nosotros conozcamos que esa no es la manera como debemos de llamar ni a las personas ni a la misma discapacidad. Entonces está todo lo que tiene que ver con el síndrome de Down, ¿cierto? Digamos que la parte cognitiva, ese aprendizaje intelectual más lento, ¿sí? Está también entonces la discapacidad sensorial, que en la discapacidad sensorial encontramos la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. La discapacidad visual, entonces, es las personas o que tienen baja visión o que son ciegas por completo, ¿cierto? Y la discapacidad auditiva son las personas que tienen hipoacusia, que es que escuchan menos, ¿cierto? O las personas sordas, ¿sí? Que son las personas que necesitan el intérprete en lengua de señas para poder comunicarse con los oyentes. Y las personas con discapacidad visual, sean ciegas, por ejemplo, utilizan el braille para comunicarse de manera escrita o necesitan otro tipo de ajustes, por ejemplo, para utilizar la tecnología. Está también la discapacidad mental. La discapacidad mental tiene que ver con todos los trastornos que existen a nivel de la psiquis, a nivel de la parte mental, ¿cierto? Entonces están las esquizofrenias, los trastornos depresivos, todo lo que tiene que ver con las bipolaridades, ¿sí? Ese tipo de discapacidad es una discapacidad que al ojo humano no se ve, ¿sí? Porque es una persona que no necesita ni un bastón, ni una silla de ruedas, ni unas gafas, ¿sí? Pero ahí lo interesante es que esa persona, ¿sí?, sepa, ¿sí?, que a pesar de su trastorno, eso no quiere decir que no se pueda que no pueda participar en un entorno, que no pueda, por ejemplo, estudiar, que no pueda trabajar, que no pueda hacer otro tipo de actividades por el mismo trastorno. Entonces volvemos a lo que nos explicaba Gloria, ¿sí? Puede que yo tenga un trastorno depresivo, pero eso no significa que yo me voy a encerrar en mi casa, ¿sí?, y no voy a hacer nada más porque tengo el trastorno. No, eso quiere decir que yo tengo que consultar, ¿sí?, con qué tipo de medicamentos puedo tratar ese trastorno. Esos medicamentos me van a tener en unas condiciones óptimas para poder socializar entonces con el resto de las personas, sea mi familia, sea entorno escolar o en un entorno laboral. Y está también la discapacidad múltiple, que son las personas que tienen 2 o 3 o más tipos de discapacidad, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo
una discapacidad física porque estoy en una silla de ruedas, pero también tengo un trastorno depresivo. Entonces ahí tengo una discapacidad múltiple. O por ejemplo, tengo baja visión y también tengo baja audición, una hipoacusia. Estoy hablando de una discapacidad múltiple. Pero lo más importante y lo que les queremos entonces dejar en esta charla, chicos, primero es que tenemos que aprender a manejar el lenguaje, ¿sí? Porque entre nosotros mismos en muchas ocasiones escuchamos que ahí viene el mocho, ahí viene el discapacitado, ahí viene el cieguito, ahí viene el sordo, ¿cierto? O sea, esa no es la manera de dirigirnos. La manera correcta es, ahí viene Pedro, ahí viene Juan, ahí viene Mayra, ahí viene Gloria, ahí viene John, ¿sí? Porque ante todo somos personas y merecemos el mismo respeto que queremos entonces para nosotros mismos. Y bueno, queremos también hablarles sobre los derechos y deberes entonces de las personas con discapacidad, ¿cierto? Ellos solo como que estaban averiguando, pero ¿usted dejaría esas matas acá o ellos se las podrían? Chicos, cuidado con el audio. Estoy escuchando una conversación. Como que no les da ganancia porque ellos tendrían que echarle abono. Ah, yo dejo de matar. Ah, bueno, listo. Para yo saber qué les digo ahora. Bueno, por aquí ya estoy silenciando a varios para lo del micrófono. Entonces es importante, chicos, que tengamos en cuenta, ¿sí? Que también las personas con discapacidad tenemos derechos, pero también tenemos algunos deberes, ¿sí? Entonces me voy a adelantar un poco. Vamos a hablar sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Que es la convención que se centra en las medidas que los estados deben adoptar para garantizar los derechos del colectivo de personas con discapacidad. Entonces, se creó esta convención para poder que estos derechos que ya están en las constituciones políticas de los países se vean, se sobresalgan, ¿cierto? Se vean, digamos que más sobresalientes porque como personas con discapacidad somos un colectivo, ¿sí? Que tienen aún más vulnerabilidad. Entonces, en esa convención, lo que se decidió es que estos derechos que les voy a mencionar, ¿sí? Son importantes, ¿sí? Y se deben de respetar debido a que somos, vuelvo y lo digo, un colectivo, ¿sí? Unas personas, digamos que una minoría que necesita mayor atención. Entonces, estos, como les estaba diciendo, se centran en las medidas que los estados deben adoptar para garantizar los derechos del colectivo de personas con discapacidad, para respetar, proteger y realizar divulgación, accesibilidad, acceso a la justicia, movilidad personal, habilitación y rehabilitación, con recopilación de datos y estadísticas, ajustes razonables y accesibilidad universal. ¿Qué quiere decir entonces? Que estos derechos se deben de respetar, proteger, ¿sí? Por los países, por el gobierno, ¿sí? Que se tienen que divulgar, que tienen que ser accesibles según el colectivo, ¿sí? Que deben respetar esa particularidad también de la que nos hablaba Gloria, ¿sí? Porque no todos somos iguales, independientemente de la condición que tengamos, que deben tener la habilitación y rehabilitación. Eso en cuanto a aquí. Como partimos de una condición de salud, ¿sí? Tenemos derecho a que esa condición, cuando ya se determine la discapacidad, tengamos esos procesos de habilitación y rehabilitación, esos procesos de atención médica, ¿sí? Que nos permitan mejorar en nuestro funcionamiento y esa habilitación, ¿sí? O equiparación de oportunidades en los diferentes ambientes que existen, ¿sí? Es importante también porque dentro de los gobiernos deben tener los datos de cada uno de nosotros para saber cuántos somos, para saber dónde estamos, ¿sí?
Por eso entonces en los diferentes municipios, departamentos y a nivel nacional existen datos, ¿sí?, que permiten también hacer otro tipo de estudios estadísticos para mejorar entonces el acceso entonces a las demás actividades. Los ajustes razonables en cuanto a qué, en cuanto al lenguaje, en cuanto a la comunicación, para que todos entendamos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a comunicar algo para las personas con discapacidad auditiva, entonces tengo que tener en cuenta el intérprete en lengua de señas. Si voy a comunicar algo para las personas ciegas, entonces tengo que tener en cuenta cómo hacer para que eso sea accesible a ellos, ¿sí? Y la accesibilidad universal o diseño para todos, lo que habla entonces es que nuestra parte física, ¿cierto? Nuestras ciudades, nuestro contexto, debe de ser accesible. En ese proceso, Colombia va, digamos que paso a paso, un poco lento realmente, pero vamos entonces en el proceso de hacer ciudades accesibles para todos, ¿cierto? ¿Qué permite entonces la Convención? Garantizar el goce pleno de los derechos a las personas con discapacidad, que es una tarea que compete a todos los sectores e entidades, tanto públicos como privados. Esto exige el concurso de la sociedad en general y muy especialmente la amplia participación de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en la formulación de las políticas y la planeación, seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y proyectos que los afectan. Entonces aquí es muy importante, y esto más que un derecho es un deber de las personas con discapacidad, de sus familias y cuidadores. ¿De qué? De poder estar y participar en la formulación de esas políticas, en la formulación de planes, en la formulación de los seguimientos, de las evaluaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos quejamos de que no existe, es que en el municipio no hay, es que en el municipio no hacen, pero resulta que de quién tiene que partir la iniciativa, de quién tiene que partir, ¿sí?, esa necesidad de mí, ¿cierto? Como persona con discapacidad. Es que si yo necesito, pues yo tengo que darle a conocer al mundo esas necesidades. Pero si yo no participo y me quedo callado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que los otros sepan cuáles son mis necesidades, ¿cierto? Entonces, ante eso también es un llamado a que ustedes aumenten su participación, chicos, su participación en todo, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes están viendo que en la ciudad, que en el municipio están haciendo parques, están haciendo obras, preguntarse, ¿esa obra está siendo accesible para todos? ¿Sí? No solamente para mí como persona con discapacidad, para los adultos mayores, es accesible para los niños, ¿sí? Entonces allí es donde tenemos que empezar a motivarnos, ¿sí? Empezar a participar en esos procesos. Ese es uno, y me adelanto un poco entonces, ¿cierto? A esos derechos, pero también a esos deberes, y me voy a adelantar un poco entonces a esos deberes que debemos también tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son nuestros deberes como personas con discapacidad? El primero, respetar a todas las personas, así como sus bienes, su vida, su intimidad, y también al resto de animales y seres vivos, ¿cierto? Porque como personas con discapacidad seguimos estando en igualdad de derechos, ¿sí? Tenemos el mismo deber a cualquier otra persona a respetar nuestra intimidad, nuestra vida, nuestras bienes, ¿sí? Los animales, los seres que están a nuestro alrededor. Y no solamente mío, sino el de los demás, porque vivimos en un colectivo, ¿cierto? Vivimos en una ciudad, vivimos en un país, vivimos en un mundo en el cual no estamos solos. Deber de tratar con igualdad y no discriminar. Y ahí es importante que lo tengamos en cuenta, muchachos, porque nosotros mismos discriminamos al resto de la población, ¿cierto? Cuando yo empiezo entonces a hablar en un lenguaje equívoco, en un lenguaje
grotesco para el otro, ¿cierto? Entonces, es que ahí viene el mongolo, ahí viene el mocho, ahí viene el retrasado, ¿cierto? Empezamos a discriminar, ¿sí? Y nos discriminamos a nosotros mismos. Es como cuando hablamos de del sesgo de raza, ¿cierto? No, yo no soy racista. Pero ahí viene quién, ahí viene ese negro, ahí viene ese indio, ahí, ¿cierto? Ese tipo de cosas somos nosotros quienes nos tenemos también que empoderar y cambiar nuestro lenguaje y tratar con igualdad los otros, porque muchas veces, porque tenemos una discapacidad, pretendemos que mis derechos sean más importantes que el de los otros, y no es así. Perdón, yo tengo una pregunta. Cuéntame, ¿quién habla? Yo soy Luz Adriana Incapié. Hola, Luz Adriana. ¿Cómo están? Muchas gracias por la charla, está bastante interesante. Mi pregunta es la siguiente: ¿existe algún organismo municipal donde se realice como un comité de personas representativas de toda la población a la cual pertenecemos nosotros? Sí, señora. Aquí en Envigado está el Comité Municipal de Discapacidad. Es un comité que está conformado por el alcalde del municipio, todas las dependencias de la alcaldía, y está también personas que lo representan a cada uno de ustedes según el tipo de discapacidad. Entonces hay un representante para las personas con discapacidad física, un representante para las personas con discapacidad visual, un representante de las personas con discapacidad auditiva y un representante de las personas con discapacidad cognitiva y mental. En el caso de las personas cognitivo-mentales, la persona que puede, digamos, hacer de vocero es un familiar, ¿cierto? También lo está. Ese comité, nosotros desde Envigado tenemos política pública. ¿Ustedes saben qué es la política pública? Pues bueno, yo sí. Ok. Esa política pública, ¿cierto? Que viene dado desde el Gloria me ayuda aquí un poquito en las fechas porque no la recuerdo, lo del 2014, la política 2015. pública 2015 en Envigado. Y fue firmada por el acuerdo 026. 026, exactamente. La política pública, entonces, lo que hace es que, digamos que la palabra no es tanto, pero sí, obliga a que el municipio, ¿cierto?, tenga dentro de su plan de desarrollo y dentro de todas sus actividades municipales, ¿sí?, en cuenta la población con discapacidad, ¿sí? Y ese mismo comité, entonces, lo que hace es que son los voceros de cada uno de ustedes en cuanto a todas las actividades que como municipio se realizan. Ellos se reúnen 4 veces al año. Este año se han reunido, si no estoy mal, 2 veces. Y los invitamos a que ustedes puedan también participar, ¿cierto? Porque muchas veces se citan a las reuniones para que ellos les cuente qué se ha venido trabajando y resulta que en las reuniones llegan 3, 4, 5 personas y ahí es donde se acaban nuestros derechos porque nuestro deber no está siendo cumplido, ¿cierto? Entonces, ante eso es importante que ustedes también se puedan empapar sobre lo que se está haciendo desde el Comité Municipal de Discapacidad. Bueno, como les hablaba entonces de los deberes, deber de informarse y cumplir con las obligaciones. Entonces, parte de esta charla es que estamos cumpliendo con ese deber de informarnos, ¿cierto? Deber de participar activamente en la vida en comunidad, ¿sí? No nos podemos encerrar porque tenemos una condición. Tenemos el deber de respetar la libertad de los demás, ¿cierto? Y la libertad de hacer o de pensar, ¿sí? Tenemos que también entender que en la discapacidad también hay diversidad y que no todos pensamos de la misma manera. Y deber de conocer los derechos individuales y colectivos, ¿sí? Entonces ahí vuelvo a hacerles la invitación sobre conocer qué desde el municipio estamos realizando, ¿sí? Qué estamos trabajando,
por qué existe un programa de discapacidad, hasta dónde llega el programa, ¿sí? ¿Qué más están realizando? ¿Qué, aparte de ofrecerme, yo como persona con discapacidad puedo ofrecer? ¿Qué puedo salir de mí? ¿Listo? Entonces, no sé si Gloria tenga algo más para complementar. Sí, miren, con relación a esta parte de los derechos, como bien lo plantea Maida, la idea es también entender que aunque tengamos derechos, y son derechos que tienen todas las personas, no por el hecho de tener una condición van a haber derechos específicos. Digamos que esa convención nace es cuando los derechos humanos son iguales para todos. Lo que se hace con esas convenciones es visibilizar a las, digamos, a los grupos de personas vulnerables, a los cuales a veces los estados y las políticas de estado pues no consideran dentro de sus acciones para incidir en su calidad de vida. Entonces, es importante entender que no existen unos derechos específicos para las personas con discapacidad, son los mismos derechos, solo que esas convenciones lo que hacen es visibilizar. Primero. Dos, Luz Adriana, qué bueno que estés interesada con el tema, y es aprovechar también para hacer un llamado, así como hoy hemos reflexionado respecto a otros aspectos de toda esta condición, que la participación es fundamental. O sea, qué bueno buscar la manera de que las cosas cambien, de ir y empoderarme de lo que necesito. Pero es importante que ustedes, como miembros de un grupo específico de la población, también empiecen a dar sus pinos en ese sentido, en el sentido de empoderarse, de no esperar a que todo les llegue, que la información sea solamente para que ustedes consideren la información solamente cuando esté la palabrita discapacidad. No, miren, cuando uno habla de inclusión, y ahorita lo vamos a manejar, esa inclusión desde dónde empieza. No empieza por los demás para que vengan y lo busquen a usted. Empieza por uno para empezar a buscar los espacios donde quiere estar incluido. Entonces, en ese sentido, me parece importante que ustedes puedan conocer, de acuerdo al tipo de discapacidad, la persona que los está representando, que respondan a sus convocatorias, que lo busquen y que planteen también cuáles son sus necesidades, sus intereses, sus propuestas frente a lo que se puede hacer. Igual, eso quedó también plasmado en la política pública de discapacidad. Esa política pública se hizo con la participación de la comunidad, de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Fueron 9 talleres que se hicieron por zonas. Esos 9 talleres se hicieron entre el 2014 y el 2015. Y de ahí surgieron la priorización de problemas que ustedes plantearon. Entonces, en ese sentido es muy importante saber que si hay otros que están hablando de lo que se sueñan, quisieran, creen que es lo mejor, también es importante que pedir la opinión de saber si lo que yo creo que debe ser importante para la población lo es importante para mí también. Y en ese sentido, empezar también a acercarse un poco a todo este trabajo. Me uno a toda esta reflexión que les hace Maida, y sobre todo pienso que ustedes deben entender que hoy estamos en una situación nueva para todo el mundo. Esta contingencia nos ha dejado lecciones, nos ha dejado aprendizajes, nos ha dejado muchos retos y desafíos, y en especial a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque finalmente toda esta situación empieza a afectar todos los contextos de un país, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel cultural. Todo esto está permeando en todo. Y ustedes hacen parte también de esa comunidad, de esa sociedad, así que también se van a ver afectados en ese sentido. Entonces, es importante que con todos estos aportes que les venimos dando,
ustedes se cuestionen, se repiensen, se miren, se consideren y sobre todo empiecen a generar esa actitud de empoderamiento y de iniciativa para mejorar también o ayudar también a mejorar la calidad de vida, cubrir sus necesidades, hacer realidad los proyectos que ustedes tengan. Eso no parte de una condición, parte de ustedes como seres humanos. Y es ahí donde está la esencia y la diferencia que tenemos frente a los demás. Doña Maida. Hola, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Quiere tener alguna otra participación? Yo quiero tener como más claridad acerca de quiénes son las personas que conforman el comité y ese comité cada cuánto se renueva o son miembros que ya están nombrados y ya son pues como permanentes. O sea, me interesa es en la medida en que sabiendo y siendo ya parte de la población, me interesa porque soy nueva, pues fui calificada relativamente hace apenas algunos añitos, entonces no sabía, no conocía, nunca me interesé porque es una situación que uno nunca espera vivir, pero que se enfrenta a ella y debe enfrentarla con el ánimo y con el dinamismo que siempre me ha caracterizado. No creo que sea una condición pues que me avergüence o que diga pobrecita, pero sí me gustaría mucho participar porque tengo muchas cosas que compartir, que dar, en que apoyar. Entonces me gustaría mucho tener información acerca de ese comité. Si de pronto me pudieras compartir en el correo electrónico los datos de esas personas, cuando se reúnen, no solamente desde mi condición, pueden haber otras condiciones con las que yo puedo colaborar, pues porque debe ser una actitud permanente de ayuda entre nosotros. Creo que la misión para una persona como yo es trascender a estas condiciones físicas y empezar a potenciar ciertas habilidades que también tengo. Entonces creo que es la actitud que todos debemos tener. Muchas gracias. Sí, Luz Adriana, mira, rápidamente te contextualizo. Hay algo que se llama el Sistema Nacional de Discapacidad, que surge a partir de la ley 1145 2007. La ley establece todo lo que es el Sistema Nacional de Discapacidad, donde se plantea que hay un Consejo Nacional de Discapacidad, digamos, se ubican los entes territoriales, entonces hay un comité departamental de discapacidad del departamento y aterriza a los municipios, y en este caso al municipio de Envigado está el comité. Como te decía Maida, los miembros, hay unos miembros de parte del Estado y hay unos miembros de la sociedad civil. Las elecciones del último comité se hicieron el año pasado, ¿cierto, May? Sí, señora. Sí, se hicieron el año pasado. Si no estoy mal, son 4 años donde estas personas pertenecen al comité. La idea es que estas personas que hacen acompañar todo el proceso de gestión de acciones de parte de la institucionalidad hacia las personas con discapacidad, en este momento hay unas personas, entonces está de parte de las personas con discapacidad visual, está Cristian, ¿sí? Cristian es un muchacho pues que tiene baja visión y está encargado o es el representante. De parte de las personas con discapacidad auditiva está Sebastián Arenas, ¿sí? De parte de las personas con discapacidad física está Juan Fernando. Juan Fernando. Está Juan Fernando Celis. Hay otra representante que es por parte de las familias de personas con discapacidad cognitiva, intelectual y o mental, que es la señora Amparo. Y hay una representante de parte de las instituciones,
que atienden personas con discapacidad. Digamos que esa es la representación de la sociedad civil. Ese comité, por ley, este comité empezó a funcionar en el municipio de Envigado bajo acuerdo 023, que lo debes encontrar también dentro de lo que es la página del municipio. Ahí está el acuerdo bajo el cual se da la implementación. Y en lo que tiene que ver entonces con la información y eso, Marisa Ocampo, nuestra compañera de la oficina, digamos que es la persona que se encarga como de mantener coordinado este proceso. ¿Por qué? Porque el programa de discapacidad o la secretaría hace las veces de secretaría técnica de ese comité, y somos los encargados pues de acompañar todos los procesos, de llevar toda la información, de convocar a las reuniones. Esas reuniones por ley son 4 veces al año. Obviamente si hay necesidad extraordinaria de hacer reuniones, es posible. Lo que tratamos de hacer ahí, o lo que se trata en ese comité, como te digo, son específicos en beneficio de la población. Ahora, qué bueno que tú estés interesada, y ojalá esto se extienda al resto de compañeros que nos acompañan hoy, porque sí es muy importante que empiecen a participar activamente. Infortunadamente, les tengo que contar, el último comité municipal, las últimos representantes de la sociedad civil al comité municipal, en su gran mayoría, digamos que no asumieron un rol muy responsable frente al proceso, y esto implica tener responsabilidades, compromisos, además que deben tener ciertos niveles de comunicación constante con la población a la que representan, porque ellos también llevan al comité las preguntas, las necesidades, las dudas o las propuestas de las personas para que sean escuchadas al interior del comité. Esta iniciativa me parece muy buena, Luz Adriana, y ojalá muchos se anotaran a ella para que empiecen también una participación más activa en las decisiones que tienen que ver con las acciones que se definan. Gloria, una preguntita, Gloria. ¿Quién habla? Ruber Ángel, Ruber. Hola, Ruber, ¿cómo estás? Bien, gracias, Gloria. Para preguntarle, para anotarse a esos grupos. Señor. ¿Cómo hace uno para anotarse a esos grupos de población de discapacidad para uno poder estar en contacto con ellos? No, lo que tienen que hacer es tratar de ubicar a través del programa de discapacidad, de pronto solicitar a través de Maritza, que ella haga como el puente para que ustedes se puedan comunicar con los representantes de la sociedad civil, que como les dije, son representantes de acuerdo al tipo de discapacidad, ¿cierto? Entonces es definir cuál es su representante de acuerdo al tipo de discapacidad y solicitarle a través de Maritza poderse comunicar con ellos, o que ustedes les dejen los teléfonos para que estas personas se comuniquen y que puedan tener una conversación, o inclusive si varios coinciden se puedan reunir. Eso es muy importante. También hay que mirar, o sea, qué bueno que hayan representantes de ustedes allá en el comité, pero también qué bueno que ustedes, que son las personas a las cuales ellos representan, ustedes también les hagan como un llamado para que vengan y escuchen las necesidades. Entonces, a través de nuestra compañera es quien se encarga como de hacer ese puente y relacionarse con los distintos representantes, y es ahí donde ustedes les plantean las necesidades, o les proponen de pronto que organicen una reunión y ustedes puedan expresar todas esas necesidades y esas dudas que tienen. Yo les puedo compartir por el grupo el correo electrónico de Maritza para que le puedan escribir un correo y solicitar entonces la información. Claro, la otra cosa, muchachos, es que miren, qué bueno que hablen con ellos, pero también que ustedes mismos se puedan poner en la tarea de ser tan juiciosos y de empezar a indagar qué hay para ustedes en el municipio. O sea, es entrar y mirar cómo es la política pública. Es un documento público y está a la mano, y que ustedes pueden revisar y que ustedes pueden conocer. Entonces, es también ustedes acercarse un poco cómo funciona la discapacidad en el país, cómo funciona la discapacidad a nivel municipal.
Y si existen las dudas, pues obviamente el programa de discapacidad y los 6 funcionarios que allí estamos, tenemos todas las herramientas para orientarlos y para apoyarlos. A mí me llama mucho la atención, Gloria, me llama mucho la atención porque yo fui presidente de Junta de Acción Comunal durante muchos años y nunca recibí como invitación, información. De todas formas, pues te agradezco mucho. Me debo retirar. Muchas gracias. Muy, muy buena la reunión. Espero poderlas acompañar más adelante en todas las reuniones que hagan. Dios las bendiga. Recuerden que dentro de 8 días es el segundo taller. Ah, bueno, estaré pendiente. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, creo que no. Entonces, agradecerles por su participación en este taller. Esperamos entonces, recuerden que dentro de 8 días, martes 2 de la tarde, en nuestro segundo taller, para que puedan estar con nosotros y participar entonces de ese segundo taller, que también va a ser con un tema muy interesante, ¿sí? Que va a ser la elaboración del duelo. Entonces los invitamos para que sigan participando activamente en estos talleres, que sigan participando entonces por medio del grupo del WhatsApp. Recuerden que los grupos mantienen cerrados para evitar la saturación de mensajes, pero que por el interno se pueden comunicar conmigo, dado si tienen algún tipo de duda o si necesitan algún tipo de apoyo. ¿Listo? Entonces, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias entonces por participar. Aida, buenas tardes. Una preguntita. Hola, Rubén. Dime. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Gloria. Con gusto. Un abrazo para todos. Un abrazo, chicos. Muchas gracias. Con mucho gusto, Carmen. Rubén, dime. Doña Gloria, yo les quiero dar un mensaje a los muchachos. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Rubén, ¿me dices? Sí, me podría dar el número interno del programa, me hace el favor, para comunicarme contigo. Yo te escribo ahorita, Rubén, listo. Ah, bueno, muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Chao, Chao, chicos, bueno. que estén bien. Está bueno. Chao. Chao, gracias. Gusto, chao.